Ya está. Y empezar a compartir pantalla. Todavía no se ve el pizarrón. Ya se ve. ¿Ya se ve el pizarrón, muchachos? Perdón. Sí, maestra. ¿Ya? Ok. ¿Qué vimos la clase pasada, muchachos? La clase pasada nosotros terminábamos de comentar lo que era la ventaja competitiva de Porter. Yo les comentaba que, pues por conocimiento, leyeran ese artículo que les había pasado, que leyeran el de la ventaja, el malestar en la globalización de Joseph Stiglitz, y aunque les hacía énfasis, muchachos, en que son textos viejos, ha retomado esa importancia. ¿Por qué? Porque actualmente se está viendo que la globalización no era ese proceso virtuoso que hace 20 años, muchachos, se esperaba, al igual que lo que era ser competitivo, ¿no? Entonces son artículos que a pesar, o documentos que a pesar que son tan viejos, muchachos, estamos hablando de 20, 30 años, a pesar de que ya son viejos, son artículos, son documentos que nos sirven para tener un contexto y un panorama más general. Estaba escuchando, muchachos, y esto es importante para mis niños de negocios porque esto es política internacional. Y esto le pega al comercio internacional directamente. Que iban a pasar una propuesta o no sé qué es, de que el gobierno quiere entregar una tarjeta para recibir las remesas de los migrantes. No sé si escucharon algo ustedes en las noticias. No, profesora. No escucharon, ok. Medio salió algo así, lo comentaron muy general, no escuché bien la noticia, por eso les preguntaba. Pero si esto es así, y tenían como que el objetivo de querer controlar el tipo de cambio. Muchachos, es muy peligroso que el Estado quiera controlar el tipo de cambio. ¿Lo hemos tenido? Sí. ¿Hemos tenido tipo de cambio fijo? Sí. La última vez que México tuvo un tipo de cambio fijo o semifijo fue con Carlos Salinas de Gortari. Ustedes todavía ni planeados estaban, pero hubo una crisis bien fea. Bueno, ni tan fea si ya lo pensamos en términos reales, muchachos. Tenemos el Producto Interno Bruto que teníamos cuando la crisis del 94. De menos 8.9, 8.8% del Producto Interno Bruto. Así, en esos niveles estamos. El pico más bajo de la crisis de ese entonces es el Producto Interno Bruto de ahorita. Entonces sí es algo preocupante, pero retomando el papel de del tipo de cambio, muchachos, manipular el tipo de cambio afecta, uno, lo que son las reservas internacionales, muchachos, y por lo tanto compromete nuestra capacidad de pago internacional, y dos, puede afectar a lo que es el comercio internacional. Lo vamos a ver a más a detalle, muchachos, en los siguientes temas, pero el tipo de cambio influye en si aumentan o disminuyen las exportaciones e importaciones de un país. Entonces, manipular el tipo de cambio, muchachos, no solamente afecta la cantidad de reservas internacionales, sino que le pega a otros aspectos macroeconómicos, incluyendo lo que es el comercio internacional, lo que son los tratados comerciales, muchachos, a la vez de que afecta el aspecto financiero. Entonces, si pueden ahí buscar un poquito de información de la nota, revísenla, lean, muchachos. Siempre les voy a estar haciendo hincapié, lean. Yo sé que ya no es lo mismo, que ha cambiado, pero tienen el Facebook, tienen Instagram, Twitter, ¿qué otra cosa tienen? WhatsApp. Revisen las notas de los periódicos, muchachos, porque eso les ayuda a tener un panorama. No pueden criticar algo que no conocen. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver hoy? La clase pasada comenzábamos con lo que es el modelo de un factor productivo. Entonces vamos a retomar.
el tema de esa clase. Y teníamos como título modelo de un factor productivo, o también conocido como modelo ricardiano. Era lo que veíamos la clase pasada. Y yo les señalaba de manera muy general, muchachos, que aquí la ventaja relativa, dependerá de las diferencias, dependerá de la productividad del trabajo. ¿Cómo? Y que la tecnología se expresa mediante esa productividad. No vamos a incluir, muchachos, en nuestra ecuación de producción la tecnología. Ojo, esto tiene que ver con economía. Hay una función de producción, ¿se acuerdan que se las comentaba en unas clases que les ponía unas derivadas, muchachos? Que nada más les decía, esta es la productividad marginal del capital y la productividad marginal del trabajo. Y que establecíamos que si era mayor, menor o igual. ¿Sí recuerdan un poquito de ese tema? Bueno, sí. Esa función de producción, muchachos, nada más la ponía en función, valga la redundancia, del capital y del trabajo. Esa función, muchachos, no consideraba la tecnología. Lo que hace este modelo es decir, no va a considerar la tecnología, no porque no existe el avance tecnológico, muchachos, sino que el avance tecnológico va a estar implícito en cómo trabajemos nosotros. Si nosotros somos una mano de obra productiva, que hace, acuérdense que ya definíamos productividad, que era hacer más con menos, aprovechar los recursos dentro del espectro de Porter, muchachos. ¿Qué vamos a tener en este caso? Si nosotros somos innovadores, tenemos cambios tecnológicos, ¿vamos a hacer más o vamos a ser menos productivos? ¿Qué ha pasado con China, muchachos? Que ha avanzado mucho en su tecnología. ¿Es más o es menos productiva? Más productivo. Más productiva. Es mucho más productiva. Eso es lo importante, muchachos. Un país que está innovando constantemente, pues aprovecha más sus recursos, por lo tanto produce más con menos. Ojo, hacer más con menos no implica castigar la calidad, sino que ahora sí que aplicamos el bueno, bonito y barato. Es bueno, es bonito y es barato. Y eso está pasando ahora con la economía china, muchachos. Por eso, ahora sí que es una de las economías más importantes dentro del bloque asiático. ¿Sí va quedando claro? ¿Qué otra cosa va a suponer este modelo ricardiano, muchachos? Además de que la tecnología se expresa mediante el trabajo o mediante la productividad, se considera, vamos a hacer esos supuestos simplificadores, se considera que solo se producen dos bienes voy a ir ponerles aquí, muchachos, que vamos a tener con que se producen solamente dos bienes. Como la ventaja solamente va a depender del trabajo, muchachos, vamos a tener la siguiente nomenclatura. Vamos a tener A, esa minúscula, L, subíndice A mayúscula, y A, L, bueno, A, subíndice LB. ¿Qué significan estos, muchachos? AL son los requerimientos de trabajo, es decir, la cantidad de trabajo que se necesita para producir los bienes. Miss, mande, chaparta. Tengo dos recados de dos compañeros. Uno es Guerrero Gómez y dice que tiene reposición de microavanzada y que por eso no va a poder asistir. Ajá. Y de Jordi, que tiene un problema y que le manda un correo más noche para contarle bien qué pasó. Guerrero Gómez. Kevin, de Jordi no le dio su apellido, hijo. ¿No sabe cuál es su apellido?
Bueno, ahorita que pase lista, no tengo muchos Jordis, así que no se preocupe. Ok, ellos no se presentan. Gracias, hija. Eso Sí. nunca me gusta que les repongan clase, que se apuran en una y se atrasan en otra, ¿no? Entonces, perdón, muchachos, vamos a continuar. Les decía, gracias, hija. Son los requerimientos de trabajo. Al hablar de requerimientos de trabajo, muchachos, estamos hablando de la cantidad de trabajo que se necesita para producir un bien. Y ahora sí que A y B van a ser, son los bienes que se producen. Pueden ser A y B, café y cigarros, y ya veíamos aguacate y acero, lo que sea, ¿no, muchachos? Son los bienes a producir. Ahora, muchachos, ¿por qué siempre hacemos énfasis en dos bienes? Hay que tener en cuenta que nosotros apenas estamos empezando a estudiar economía internacional, que no hemos visto todos los modelos, que algunos, ahora sí voy a hacer diferencia, que no todos son economistas y que no todos son licenciados en negocios internacionales. Entonces, una manera de simplificar el análisis, muchachos, no es de mi parte, sino de los libros, es empezar con dos bienes. Conforme se va avanzando en este tipo de materias, muchachos, pues obvio va modificándose el análisis y empiezan a considerarse muchos más bienes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener dos bienes, muchachos, de manera que la cantidad total de trabajo que existe en nuestro país va a ser la siguiente. L, recuerden que es trabajo, va a ser igual a L subíndice A más A subíndice LB. Vamos a establecer, muchachos, que esta ecuación, perdón, me faltaron unos términos, perdón, es ALA por QA, ahorita les pongo qué significa, más ALB QB. ¿Qué es Q? Perdón, muchachos. QB. Q es la cantidad o producción de cada uno perdón, muchachos, de cada uno de los bienes. Ajá. Esa va a ser mi notación a desarrollar. De manera que la cantidad total de trabajo que existe en una economía, muchachos, va a depender de cuánto trabajo se va a utilizar para producir las unidades del bien A más las producciones del bien B. Eso es lo que establece mi ecuación. ¿Qué más va a considerar este modelo? ¿Ya me puedo desplazar el pizarrón, muchachos, o me espero tantito? Ya puede, maestra. ¿Ya? Ya ¿Qué puede. va? ¿Ya? Voy a desplazar para tener todo en una hoja. Vamos a considerar también, muchachos, que el costo de oportunidad se expresará en términos de B. Ahora vamos a hablar, muchachos, ya del costo marginal y va a tener una notación distinta a la que veíamos anteriormente. ¿A qué me refiero? Se establecerá el costo en términos de A. Voy a trabajar con el bien A, ese va a ser mi bien de referencia. Puede cambiar a B, pero la interpretación es la siguiente, muchachos. Voy a tener que ALA sobre ALB. Si esto me diera un medio, muchachos, así tal cual, ¿esta cuál va a ser la interpretación? Por cada hora de trabajo
para producir A y 2 horas para producir B, punto, el costo de producir A respecto a B será un medio. Eso es lo que nos está diciendo nuestra ecuación, muchachos. Entonces, ¿cuánto tiempo requiero de A, de B para hacer una unidad de A? Eso es lo que me está diciendo mi ecuación. Por lo tanto, ya me da un medio. ¿Sí queda claro, muchachos? Ahorita se ve todavía un poquito confuso o no están entendiendo o todo bien. Ahora, a este, ¿sí? Ahora, a este modelo, muchachos, este modelo ricardiano descansa en los supuestos del modelo clásico. ¿Qué es el modelo clásico, muchachos? Es una corriente de pensamiento económica que surge desde 1929, dura, ahora sí que desde 1929, muchachos, perdón, desde 1776 hasta 1929 tiene su auge, ahora sí que tiene todo ese periodo dominando la forma de pensar de la economía, muchachos. En el 29 se da la crisis de Nueva York, se abandona el modelo y se cambia a otro, pero las bases del comercio internacional descansan en este modelo porque habla de libre mercado. Con base en esto, muchachos, el modelo ricardiano supone que el precio de los bienes, muchachos, va a depender de la cantidad de trabajo. Si el precio de mis bienes es muy alto, es porque el precio de mi trabajo también es muy alto. ¿Sí queda claro? ¿Sí o Sí, no? maestra. ¿Sí? Entonces, ¿puedo ¿Cómo, subir maestra? ¿No puedo repetir eso? Que el precio de nuestros bienes y en dónde nos vamos a querer ubicar, muchachos, depende del precio y del salario de los bienes. ¿Sí me explico? Vamos a ponerlo así. Nosotros podemos cambiar de carrera, muchachos, de la noche a la mañana. Hoy decidimos ser licenciados en negocios internacionales, pero mañana quieren ser economistas y pasado mañana financieros. Si ustedes ya son profesionistas, todos titulados, ¿pueden migrar entre estas 3 carreras, muchachos? No. No. Bueno, un supuesto de este modelo es que hoy ustedes son licenciados en negocios internacionales. Mañana ustedes deciden hacer zapatos. ¿Esto se puede, muchachos? ¿Por qué les pongo ese ejemplo? Porque lo que supone el modelo ricardiano es que la mano de obra se puede migrar de un sector a otro y que nosotros nos vamos a colocar en aquel sector o en aquel trabajo, muchachos, donde nos paguen más. ¿O a poco vamos a querer trabajar en donde nos paguen menos? No, pues no. Entonces, piénselo así. Hoy ustedes ganan 10,000 pesos siendo licenciados en negocios internacionales, pero el próximo martes paga más hacer zapatos que ser licenciado en negocios internacionales. ¿En dónde nos vamos a querer ubicar? ¿En donde estamos como licenciados en negocios internacionales o vamos a querer hacer zapatos? Vamos a querer hacer zapatos. Vamos a querer hacer zapatos. Este modelo supone eso, muchachos, que nuestra mano de obra, que nuestra fuerza de trabajo puede migrar, puede desplazarse de un sector a otro, muchachos, y que esto va a ir en función
de los salarios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí ya quedó un poquito más claro. Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Déjenme subir el pizarrón. Hasta ahí. Ajá. Así que. Si incorporamos el esquema de precios y que el trabajo puede desplazarse entre sectores sin restricciones, punto. El trabajo se ubicará en el sector que pague salarios más altos. Punto. Aquí lo voy a poner nota con mayúsculas. Perdón. Nota. Recuerde que los precios de los bienes representan el salario del trabajo, debido a que el trabajo es el único factor que produce valor. Esto que les estoy poniendo con mayúsculas, muchachos, es importante y hay que tenerlo en cuenta. Esto es, vuelvo a hacer hincapié, esto es un modelo clásico. Y al ser un modelo clásico, muchachos, ellos establecían que el único factor productivo, el único que podía generar valor, era el trabajo. Yo sé que ustedes no llevan estas materias y les voy a hablar del capital y no es un documento rojo, no los quiero hacer socialistas ni muchísimo menos, porque es más conocido el capital que otros textos. Lo que hace esta teoría, muchachos, es decir, bueno, si tú trabajas, si tú te desgastas física, mentalmente en hacer un producto, por lo tanto, tú le estás transfiriendo valor a ese producto. No se lo transfiere una máquina, y si lo transfiere es de manera indirecta. Eso es lo que dice la teoría clásica, muchachos. Lo único que produce valor es el trabajo. Y esta teoría clásica no está en contra de la producción en masa ni nada. Lo único que señala, muchachos, es que todas las actividades terciarias, todo lo que son servicios y todo lo que es el sector financiero, muchachos, siento decirles que somos capital parasitario. Es decir, que no producimos nada que genere valor. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere con que los precios de los bienes van a representar el salario del trabajo, porque el trabajo va a ser el único que genera valor. ¿Sí queda claro esto, muchachos? Sí, maestra. Sí, mis. ¿Sí? Conste. Sí, profesora. Entonces, ¿qué vamos a tener a partir de esto? Vamos a tener que P subíndice A y P subíndice B son los precios de los bienes A y B. Ahí ve. Los tres puntitos, acuérdense, significa, por lo tanto, el precio de A sobre ALA y el precio de B sobre ALB es el salario
por hora en el sector A y B. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Por qué se partir de esto? ¿En dónde trabajarían ustedes? No sabemos qué es A y qué es B. Pero si yo les pusiera, tengo el precio de A sobre A, su salario, estos dos salarios, ¿en dónde quisieran trabajar ustedes, muchachos? Pues en el que te deje mayor ganancia o te deje ¿Sí? más. Sí, hija, es correcto. A menos que les guste sufrir, pues ninguno de nosotros quiere trabajar en donde nos pague menos, ¿o no? O sea, nadie trabaja de a gratis, no trabajamos por poquito dinero, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Lo que vamos a tener aquí es que voy a igualar estas dos razones. Si yo tengo el precio de A sobre ALA igual al precio de B sobre ALB, muchachos. Si yo llego a tener esta situación, ¿en dónde trabajarían? ¿En A, en B o nos da igual? Pues sería Nos daría igual. Aquí, muchachos, nos da igual. Nos da igual. ¿A qué se refiere? Nos ubicamos en cualquiera de los dos sectores. Pagan exactamente lo mismo. Me da lo mismo ser economista que ser financiero, que ser licenciado en negocios. ¿Por qué? Porque las tres pagan igual. O sea, no tiene nada que ver si saben más o saben menos, pagan igual. Pero, ¿qué pasa, muchachos, cuando esto se modifica? ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito? Siento que voy muy rápido y no me han parado. Sí, espérame tantito. ¿Ya ven? Si no me dicen, yo me voy como hilo de media. Si le ven el lado bueno, muchachos, ya se acaba enero, febrero, ya se va a acabar febrero. El 15 de marzo no tienen clases y del 29 de marzo al 3 de abril tenemos vacaciones. Vacaciones encerrados, mis. Pero Ay, son, sí. son vacaciones. No, maestra, si no tengo nada que hacer me voy a morir. No, nadie se muere por estar encerrado. Agarra y saca su alberca inflable, la sopla, sopla, sopla. Eso sí, no fuma o se compra su bomba y la llena de agua y se tira cual lagartija en la azotea de su casa. Y ya. Y viene económico. Maestra, ya llevo un año haciendo eso. Por Ay, no, dos. ay, no, entonces ya vamos a hacer como por 30 aquí en no, como por 20. Bueno, ahorita le voy a decir como le digo a mi hijo, mamá, estoy aburrido. Ah, estás aburrido, espérame tantito, ahorita te doy que hacer. Ahorita le paso unos tips a su mamá. Ya lo oyó, maestra. Lo puede poner a lavar la ropa, los trastes. ¿Tiene mascotas? Yo sí. Sí, Ah, pues, 4. mire, pues saque, lávele a las mascotas, tienda su Ah, no, eso cama. es diario, profesora. Y también sacarlas a pasear, eso es cosa de querer al animalito, no de obligación. Ah, bueno. Y luego, ya, ¿quién le lava la ropa? Yo, ¿Y quién la plancha? también yo. Muy bien, entonces, pues ahora lave también la de su mamá y la de su papá. Ayude, barra, trapee, sacude. Lo voy a traer a mi casa. A mí me encanta limpiar juguetes. Profesora, soy el esclavo de esta casa, por favor, ayúdeme. Está bien. Se llama trabajo no remunerado. Véalo como una actividad para cuando se case, diga, voy a ayudar a mi esposa. Es más, no si quieres ayudar, voy a cooperar con las actividades del hogar. Véalo, Bueno, es una en ese preparación. caso, mejor me ahorro el gasto de la esposa y lo hago todo yo. Es que la esposa no es su criada.
No, o sea, obviamente no, pero ¿para qué tener? O sea, no me refiero a que quiero que mi esposa lo haga, pero pues, Que tampoco me estoy interesado ayude, en casarme. Tampoco estoy que me interesado ayude. en casarme. Yo lo quiero hacer esclavo y usted no se deja. No, maestra, nací para ser libre. Ándele. Bueno, y ahorita que ya pase la pandemia, si nos va bien, muchachos, para el año que entra, para estas fechas ya podrán salir. Ay, sí, Ojalá. esperemos que sí. Un año más Esperemos. dice. Miren, póngase a hacer dieta, haga ejercicio, no sé, ya no, ya se me acabaron las ideas. O le voy a regalar un cuaderno para colorear. Ahí se entretiene. Bueno, muchachos, vamos a seguir. ¿Puedo subir el pizarrón ahora sí ya? ¿Todos ya copiaron? Sí, ya. ¿Ya? Ok, muchachos, ¿qué vamos a tener? Aquí en esta, ahora sí que cuando tenemos esta igualdad, muchachos, por eso les puse, nos da igual en qué sector trabajar, me da lo mismo trabajar en el sector A o trabajar en el sector B. ¿Qué voy a hacer aquí, muchachos? Voy a agrupar términos semejantes. Voy a agrupar el precio de A y precio de B está multiplicando, ¿pasa? Dividiendo. Dividiendo. Y esto me va a dar igual a LA sobre A LB. En este caso, muchachos, es la situación de aquí arriba. Nos da igual. Nos está diciendo, perdón, aquí tuve un error. Nos está diciendo, estos van a ser los precios relativos. Este es el precio relativo de A y esta es la cantidad de trabajo o el costo de producir A. Eso es lo único que tenemos. Y es exactamente esto, nos da igual. ¿Qué pasa, muchachos, si el precio relativo de A es mayor a la cantidad de trabajo que se utiliza en el sector A? Fíjense, el precio relativo de A es mayor a la cantidad de trabajo que se emplea en el sector A. ¿En dónde qué va a pasar en esta situación? ¿En dónde vamos a querer trabajar? ¿En A o en B? En A, creo. Sí, hija, es correcto. ¿Qué nos está diciendo aquí? Si el precio relativo, muchachos, de A con respecto a B es mayor a los requerimientos de trabajo que se utilizan en A con respecto a B, muchachos, significa que nos van a pagar 20 pesos, pero vamos a trabajar 2 horas. ¿No? Poniendo que cada hora cueste 10 pesos o 5 pesos. Dices, trabajo poquito y me pagan bien. Ese es a lo que se refiere esta primera relación. En este caso, los salarios, acuérdense que los salarios en este modelo son igual a los precios. Los salarios en el sector A perdón, es lo malo de este programa que como se guarda solito, en el momento, se encima de repente, en el sector A serán más altos. Coma. Por lo tanto, se especializa en la producción de A. Ojo, muchachos, aquí no estoy hablando todavía del comercio internacional. Estoy hablando de la decisión que tomamos nosotros al interior de nuestro país, en qué sector productivo nos vamos a enfocar. Todavía no me estoy peleando con el exterior, para que vayan haciendo sus anotaciones. ¿Qué pasa, muchachos, cuando esta razón de P subíndice A, ¿sí se ve el color amarillo, muchachos, perdón? Sí, profesor. Sí se ve. Es menor a ALA sobre ALB. ¿Qué va a pasar aquí, muchachos? ¿En dónde nos vamos a especializar? ¿En A o en B? ¿Qué nos está diciendo? En B. En B. En este caso, el precio relativo de A con respecto a B es bajo. Significa, si este resultado me da menor, es porque el denominador es más grande que
mi numerador. Ahora sí que matemáticas puras. ¿Qué vamos a tener en este caso, muchachos? Los salarios en el sector B. Son más altos. Y por lo tanto, se especializa, aquí me faltó la letra A, perdón, en la producción de A, y aquí se especializa en la producción de B. Esto, muchachos, depende, tal cual de cómo se estén dando los precios, de cómo estén los salarios, de en qué sector nos vamos a especializar, si en A o en B. ¿Qué vamos a suponer nosotros? Que nos vamos a especializar en A. Ahorita solamente estamos hablando de nuestra economía, no nos hemos metido con la economía internacional. ¿Qué pasa cuando nos metemos con la economía internacional? Ellos se van a basar también en este modelo, ¿sí? ¿Ustedes ya lo copiaron, muchachos? ¿O me espero tantito para ahora sí que cambiar de pizarrón? Miss, espere tantitito. Claro que sí, hija. Maestra, ahí en el amarillo se especializa en la producción de B, ¿no? Sí, verdad. Ay, hija, gracias por decirme. Se especializa en la producción de B. Sí, me faltaba la letra. Sí, hija, es correcto. Vale. Ya, mis gracias. No, de qué, chaparrita. Vamos a seguir. Ahora, como les comentaba hace un momento, muchachos, solamente hemos hablado de la economía nacional. No nos hemos metido con la economía internacional. ¿Cómo vamos a tomar esa decisión? Lo que vamos a hacer, muchachos, es tener en cuenta los requerimientos de trabajo. ¿Cómo vamos a denotar al comercio internacional, muchachos? Van a ser nuestras mismas terminología, pero le vamos a agregar un asterisco, es decir, vamos a tener ALA asterisco y ALB asterisco, que van a ser los requerimientos de trabajo en el bien A y B, coma, en el exterior. Y en este caso voy a ponerlo ahora sí, vamos a utilizar más color, bueno, los 4 que tengo. ¿Sí? Yo tengo que A, LA sobre A, LB, muchachos, es menor que ALA asterisco sobre ALB asterisco. En este caso, nuestro país es eficiente produciendo el bien A. Aquí viene, muchachos, una pequeña gran pregunta. ¿Qué pasa si los dos países son eficientes? Porque sabemos que esto pasa en el comercio internacional. México es bueno haciendo aguacate,
produciendo aguacate. Pero ¿qué creen? Tenemos también a toda Sudamérica produciendo aguacate y ellos también son buenos produciendo aguacate. ¿Quién lo produce? ¿Ellos o nosotros? Los dos, ¿no? Los dos. Aquí, muchachos, vamos a tener que empezar a tomar decisiones. Ojo, esto les voy a hacer énfasis. Este es un modelo, muchachos, que lo construyan economistas ingleses, franceses, alemanes, norteamericanos. Como tal, toman de referencia a sus países, ¿no? Y a sus economías y su posición en el contexto internacional. No hay tal cual, a pesar de que hay libros escritos por autores nacionales, muchachos, pues no hay un modelo desarrollado de comercio internacional para América Latina. ¿Están los estudios? Sí, pero no hay un modelo que digas, este es el modelo que domina el comercio o cómo se estudia el comercio en América Latina. Somos economías completamente distintas. Entonces, lo único que hacemos, muchachos, es tratar de adecuar los modelos internacionales a nuestros modelos locales. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante que siempre lo tengan en cuenta, muchachos. Como tal, no hay una teoría económica desarrollada para el bloque latinoamericano. Para empezar, somos economías con muchas semejanzas, pero a la vez con muchas diferencias. Y eso hace técnicamente imposible hablar de un modelo general para un bloque. A diferencia, muchachos, de la economía norteamericana, de la economía inglesa, de la economía francesa, hasta de la economía alemana. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Sí. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Viene la pregunta. ¿Qué pasa? Ahora sí, tal cual. ¿Qué pasa si el extranjero y nuestro país son eficientes produciendo el bien A? Para dar la respuesta a esta pregunta, muchachos, lo que vamos a hacer en primer lugar es tomar los precios relativos, pero de nuestro país. Vamos a suponer que la economía dominante o la que está llevando la batuta del comercio internacional somos nosotros. Eso es importante. Entonces vamos a tomar como referencia nuestros precios. Si se dan cuenta, no tienen asterisco. Y voy a hacer la comparación con respecto al exterior. Aquí, ¿qué vamos a tener? Si nuestros precios, si el precio relativo del bien A con respecto a B es igual, muchachos, a los requerimientos de trabajo del bien A en el extranjero, los requerimientos del trabajo del bien B en el extranjero, si se dan cuenta, ya estoy poniendo el asterisco. En este caso, muchachos, al país extranjero le da igual, perdón, le da igual producir A o B. Ojo, está tomando como referencia, muchachos, nuestros precios. Ese es el criterio de elección. Sí, muchachos, ahora sí, tal cual. Subí tantito. Voy a dejarlo igual. Si el precio relativo de A con respecto a B es menor, nuestros precios internos son menores a los requerimientos de trabajo de A con respecto a B, muchachos, significa que en nuestro país el salario de A con respecto a B es más bajo, muchachos.
Entonces, ¿a poco al extranjero le va a interesar producir un bien que es barato? Acuérdense que los precios son sinónimo de los salarios. Me está diciendo que el precio relativo de A con respecto a B, muchachos, es menor a la cantidad de trabajo que se va a utilizar para producir A en el extranjero. ¿Quién nos interesa producir el bien A o nos va a interesar producir el bien B? Nosotros ahora somos el extranjero. Cambiamos de papel, ya no somos la economía dominante. ¿Qué vamos a querer producir? Pues el caro, ¿no? El bien caro. Y en este caso, el bien más caro va a ser lo siguiente. En este caso vamos a tener, muchachos, que al país extranjero le interesa, perdón, le interesa producir B. Y en el caso, muchachos, de que ambos países, aquí lo voy a subir tantito, en el caso de que ambos países quieran producir A, va a ocurrir lo siguiente, nadie va a producir B. ¿Esto pasa en el comercio internacional? Sí, muchachos. Hay bienes que no les interesa que se produzcan de manera internacional porque ambos son buenos y entonces vamos a competir y el otro, pues el otro bien que se quede allí en la producción local. Se acabó. Si llegamos a tener esto, y voy a poner una nota aquí, en ambos casos, suponemos que la economía nacional o que el país, que la economía nacional se especializa en A, coma, entre paréntesis voy a poner PA sobre PB mayor a ALA sobre ALB. Si se dan cuenta, aquí no estoy poniendo asteriscos. En este caso, muchachos, como ambos somos buenos produciendo A, nosotros nos interesa producir A, no es que seamos buenos. El sector A paga más que el sector B y queremos trabajar en donde nos paguen más, muchachos. En este caso, ambos países produciremos el bien A y el bien B quedará descartado. Se ve más engorroso con letras. Ahorita que le pongamos números van a ver que está bien sencillo. Eso es lo que nosotros vamos teniendo, muchachos. El problema, esto de aquí, esto es lo que hace denotar las ganancias del comercio, muchachos, que de aquí ambos países, uno se va a especializar en un bien, el otro en otro, y ambos tendríamos que salir ganando, ¿sí? ¿Ya acabaron de copiar esto? No, me falta ¿No? poquito. No se preocupen, muchachos. Ahí vamos. Es buena hora. Son las 7 y vamos muy bien. Ya casi acabamos los temas para ver el examen, ¿eh? Eso es bueno.
Podemos seguir, ojo, no porque ya de una vez les aviso, muchachos, no porque acabemos de ver los temas que van para el examen, significa que les voy a meter más temas en el examen, no. Yo ya tengo mis cortes muy marcados precisamente porque no los quiero saturar y decir, bueno, hasta aquí le vemos y nos queda, vamos a suponer, ahora sí que ya que estamos en la ciencia de los supuestos, vamos a suponer, muchachos, que ya para el martes 23 de febrero hicimos repasos, todo, porque vamos súper rápido con el temario, ya le entendieron todo a la perfección. Pues ni modo que el 26 no tengan clase o que a lo mejor su examen es hasta el viernes. Podemos agarrar esas clases para seguir viendo temas, pero no porque veamos temas nuevos significa que los vamos a meter en el examen, así que ustedes tranquilos. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Ok, ¿ya puedo subir un poquito el pizarrón, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto, muchachos? A partir de aquí vamos a obtener, ya me voy a quitar esa muletilla de muchachos, perdón. A partir de aquí se va a dar lo de la importancia de la especialización, muchachos, y de las llamadas ganancias de comercio. ¿Qué son las ganancias del comercio? ¿O qué entienden por ganancias del comercio? Pues yo creo que son como las utilidades que se obtienen, ¿no? Al hacer, no sé, importaciones, exportaciones. Sí, son las utilidades, pero ¿por qué? ¿Cuál es la raíz de exportar e importar, Chaparrita? Las necesidades, ¿no? Ajá. De otro país. Las necesidades de otro país. ¿En qué sentido, hija? En que necesitamos en lo que no somos buenos nosotros de otro país. Exacto. Esa, más que en términos monetarios, muchachos, esas son las ganancias del comercio. No solamente tiene que ver con que yo venda mucho o venda poco, o el resto del mundo me compre mucho y yo les compre poco. Las llamadas ganancias del comercio es el beneficio mutuo. Se los ponía el ejemplo al inicio del cuatri, ¿no? Cuando empezábamos a hablar de lo que era el comercio internacional y les ponía el ejemplo del libro del Krugman. Estados Unidos necesitaba rosas que solamente se producían precisamente para esta fecha, para el 14 de febrero. Ahorita todavía en Estados Unidos, en el norte es invierno, no. ¿Tienen producción de flores? Sí. ¿Todas son de invernadero? Sí. ¿Son más caras? Sí. Pero en la mitad del mundo, muchachos, es verano. ¿Qué hacemos? Mira, en los países que es verano, cómprales las flores, son más económicas, a pesar de que las vamos a importar, mis costos van a ser menores y tráetelas para acá para abastecer la demanda del 14 de febrero. Oye, pero en la mitad, Colombia, que es el ejemplo que pone el libro, Colombia no tiene tecnología, no te preocupes, nosotros le vendemos tecnología y si no hubiera dinero, muchachos, vamos a hacer un trueque. ¿Cuántas computadoras vamos a cambiar por las flores? ¿Ambos están obteniendo un beneficio mutuo? Sí. Esas son las llamadas ganancias del comercio, muchachos. ¿Estamos claros? Entonces, por eso se habla de ese énfasis de especializarlos. Y ojo, también de esta parte de la especialización vienen los argumentos en contra del comercio internacional. ¿Sí habían escuchado aparte de eso? No, yo no. ¿Nunca han escuchado los argumentos en contra del comercio? Ahorita los vemos. Ya que genera las llamadas ganancias del comercio. Es decir, ambos países casi siempre obtienen un beneficio.
utilizarse. Esa es nuestra definición nada más. Ahora, ¿cuáles son los argumentos en contra del comercio internacional, muchachos? Uno de ellos es la dependencia tecnológica. ¿Por qué creen que ese sea un argumento en contra del comercio internacional? ¿Creen que es un argumento a favor o un argumento en contra del comercio internacional? ¿O por qué es un argumento en contra del comercio internacional? ¿Por qué creen, muchachos? ¿Cuál maestra? ¿Cuál dijo? La dependencia tecnológica. Yo creo que es en contra, ¿no? Es un argumento en contra. ¿Por qué? Porque nos da desventajas estar tan dependientes de la tecnología hoy en día. Exacto, hija, sí, es correcto, así como me lo está diciendo. ¿Qué va a pasar, muchachos? En este caso del comercio internacional, los argumentos, uno de los argumentos en contra del comercio dice, ¿sabes qué? Si nosotros nos abrimos al comercio internacional y somos ese país, vamos a dejar de ser Colombia, vamos, ahora sí, somos México. Y nosotros son los que nos especializamos en la producción de flores porque somos buenos produciendo flores. No sabemos producir computadoras. ¿Qué va a pasar? Pues México siempre va a producir flores, nunca va a producir computadoras. ¿Y de dónde vamos a sacar la tecnología? ¿De nuestro país o del extranjero? Del extranjero. Del extranjero. Ahora entienden por qué están en contra muchos del comercio internacional. Es que genera dependencia tecnológica. Otro argumento en contra del comercio internacional o de los procesos de apertura económica es la pauperización de los salarios. ¿Saben qué es qué significa la palabra paupérrimo? No. Ya me hicieron sentir mal. Ok. Pauperización, muchachos, viene de la palabra, así que de la palabra paupérrimo. Y paupérrimo se utiliza para denotar o calificar algo como muy bajo, que empieza a caer. Ajá. Eso es lo que significa paupérrimo. Este argumento de la pauperización de los salarios significa que el comercio internacional hace que los salarios caigan más en las economías que son dependientes. ¿Qué pasa con la economía mexicana? ¿Cómo son nuestros salarios? Bajos. ¿Y a quién le echamos la culpa de que los salarios sean bajos? Al gobierno. ¿Y por qué al gobierno? Sí, pero ¿por qué al gobierno? Pues porque es quien nos dirige, ¿no? Ok, pero más allá de dirigirnos, ¿por qué le echamos la culpa a los Bueno, lo he escuchado es que como que culpan del desempleo, o sea, que no dan más trabajos o algo así. Ok, muchachos, es el argumento que utilizó el señor Donald Trump para renegociar el TEMEC, bueno, el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué argumentaban Estados Unidos y Canadá en contra de México? Que solo iban a sus países a buscar trabajo. ¿Por qué venían a México a buscar trabajo, muchachos? ¿No? Era al revés, ¿no, Miss? O sea, el mexicano iba a Canadá y Estados Unidos a buscar trabajo. No, aquí es al revés. ¿Por qué viene General Motors a ponerse a México? ¿Por qué viene Volkswagen a ponerse a México? Porque es la mano de obra barata. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Volkswagen de dónde es?
Alemania. De Alemania. Entonces, tú vas a bajar la cortina de una de tus plantas en Alemania para poner esa planta en México porque los costos de producción en México son más bajos, simple y sencillamente porque los salarios son 10 veces más bajos. ¿En dónde nos conviene ponernos? En México. En México. ¿Le conviene a nuestro país subir salarios, muchachos? No, porque si no los extranjeros ya no van a poner aquí sus empresas. Ese es un argumento en contra del comercio internacional. Así como ustedes me lo acaban de explicar, ese es el argumento en contra del comercio internacional y de este modelo ricardiano. ¿Sabes qué? Como tus salarios son muy bajos, los países o las empresas van a venir a invertir a tu país. No vas a tener incentivos para subir esos salarios y por lo tanto las condiciones de vida de tu población van a seguir siendo las mismas. Hasta cierto punto tiene razón y este también es un argumento en contra de México, en contra de China, muchachos. En su momento México utilizó este mismo argumento para atacar a China. O sea, bueno, es que si México trata de competir vía salarios con China, pues resulta que los salarios que pagan en China son más bajos que los salarios que se pagan aquí en México. Sin embargo, muchachos, nunca hemos hecho hincapié en que el poder adquisitivo del dinero es muy distinto aquí en México y en China, y que el poder adquisitivo aquí con respecto a Alemania es completamente diferente o contra el resto del mundo. Lo que dice este modelo es, ¿sabes qué? Pues sí, puede que en China la mano de obra sea muy barata, pero no porque sea barata, si allá significa que a ellos les alcanza para vivir mal. Y lo que se ha visto, muchachos, es que los salarios en China sí son bajos, pero con esos salarios relativamente bajos, a ellos les alcanza para vivir bien. ¿A nosotros nos alcanza para vivir bien? No. 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 Entonces, esto es uno de los argumentos en contra del comercio internacional o en contra de este modelo ricardiano que los países van a que solamente los países que se ven beneficiados es si son productivos. Si somos un país poco productivo o que innova poco, pues vamos a desaparecer o nos vamos a encargar de producir bienes nos vamos a especializar, en bienes sencillos y vamos a dejar los bienes con más contenido tecnológico. Eso, muchachos, el tener una ventaja de este tipo no induce a que un país no pueda innovar. Y vuelvo a hacer hincapié, el caso de la economía china. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. ¿Sí? Esos son argumentos en contra del comercio internacional y por eso les hacía énfasis. Ese argumento de los salarios paupérrimos, muchachos, fue el argumento que utilizó Donald Trump, y se lo medio pegó las ideas al de Canadá. Se me olvidó el nombre del de Canadá. ¿Es Justin Trudeau? No. ¿El de Francia es Trudeau? Muchachos, ¿cómo se llama el primer ministro de Canadá? Un Wikipediazo, ayuden a la Miss. Sí, es Justin Trudeau, gracias. Y le pasó esta idea también a Canadá. ¿En qué sentido? ¿Sabes qué? México está aplicando una competencia desleal en términos de salarios. ¿Por qué? Porque ellos saben que la única manera de que las empresas inviertan en su país es castigando el poder adquisitivo de los trabajadores. Págales poquito. Ojo, no nos pueden pagar menos de las sumas ya establecidas por ley. Ya no, acuérdense que ya no existe el salario mínimo, pero no te pueden pagar menos. Lo que sí pueden hacer, muchachos, es castigar los salarios reales. ¿Qué son los salarios reales? Aquellos cuando ya vemos para lo que nos alcanza. Yo puedo tener 100 pesos, sí, tengo 100 pesos, pero ¿para qué me alcanzan esos 100 pesos? O sea, castigan más los precios, ¿no? Castigan más los precios, es decir, el poder adquisitivo, muchachos. Eso es súper importante. Y eso es lo que argumentaban tanto Estados Unidos como Canadá. De allí que haya modificaciones en el TEMEC.
y que por eso hayan incrementado los salarios. O sea, nada tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con una negociación internacional. Así de feo estamos. Bueno, feo en el sentido de que nos van a aumentar el salario, pero al aumentarnos el salario, estos países ven menos atractivas sus inversiones en este país y entonces se van a ir. Así de mal estamos. Ok, muchachos. Hasta aquí, ¿dudas? Preguntas, ya sé, yo soy la mis que los deprime. Ahora, ¿qué vamos a tener? Sabemos que los salarios no son iguales, sabemos que los precios no van a ser iguales en todos los países. Y lo que vamos a tener que hacer es incorporar los salarios. Y a partir de la incorporación de los salarios en los mismos sectores productivos es cuando ya vamos a hablar de la especialización más a fondo. O sea, vamos haciendo más complejo nuestro modelo. ¿Puedo cambiar del pizarrón? Sí, maestra. Entonces, Sí, mis. ¿sí? Ahí vamos. Entonces, título. Incorporación de los salarios. Ojo, para hacer esta incorporación de los salarios tenemos que homologarlos. ¿A qué me refiero con homologarlos? Yo no puedo poner que en México pagan 150 pesos por 8 horas y poner que en China pagan 60 yuanes, por 60 minutos. O sea, tengo que homologar los tiempos, muchachos, y tengo que homologar los salarios a una unidad de medida internacional. Generalmente es el dólar. Ya no lo han sacado, actualmente no lo han sacado, pero hace algunos, ¿qué será? Unos 3 años, sacaron un comparativo del salario mínimo. Por eso les decía, todavía se utilizaba el término salario mínimo y ponían México, 1 hora de trabajo en México. En dólares, muchachos, equivalía como a 0.01 centavos de dólar. Hace como 3 años. Todavía estaba Peña Nieto en el poder. Eran como 0.01. En China eran 0.5 y con base en esa comparación ya decían en dónde era más barata o más cara la mano de obra. No podemos comparar tiempos ni jornadas laborales distintas ni salarios expresados en moneda nacional. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo decir, es que en Venezuela pagan 3 millones de bolívares. ¿Eso es mucho, es poco, qué es? Creo que es poco, ¿no? No tengo ni la más remota idea. Sí, O sea, según yo sí. Sí, o sea, decirles, me pagan 3 millones de bolívares, pues a lo mejor el término decir 3 millones se escucha muy rimbombante, ¿no? Y decir tanto dinero te ha de alcanzar para muchas cosas, pero si ya vemos los precios, las condiciones de vida, pues dices, oye, 3 millones no te alcanza ni para 1 litro de leche, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por eso cuando hacemos en este modelo, muchachos, la incorporación de los salarios, hay que tener en cuenta que deben de estar expresados en la misma unidad de moneda, o sea, dólares o euros, que son las divisas internacionales de este lado, o en yuanes, que es la moneda de Japón, porque es la que domina más, aunque también están los yenes, dependiendo de cómo se encuentra el mercado. Entonces, la incorporación de salarios, punto y aparte. Los salarios, los precios, ahora sí que, perdón, los precios no necesariamente expresan los salarios de los trabajadores. Por lo que, al incorporar los salarios, los bienes se producirán
donde es más barato fabricarlos. ¿Por qué me hago referencia a que los precios no necesariamente expresan los salarios de los trabajadores, muchachos? Hay precios que pueden ser muy altos y a poco les pagan mucho a los trabajadores. Estoy pensando en en los iPhone. ¿Cuánto cuesta un iPhone, muchachos? El último, a una prox. Como 29,000 pesos. Ay, Como 32,000, sí. 32. Ay, ok. Ahí ya se nos fueron como dos cuatris de colegiatura. Bueno, cuestan entre 29 y 32,000 pesos. ¿Dónde se producen los iPhones? ¿Dónde son armados y todo? Ahí dice unas Made in. ¿Dónde se arma la mayor parte de los bienes tecnológicos a nivel internacional, muchachos? ¿En China? En China. ¿Saben que cuestionaban mucho a Steve Jobs y a su compañía, a Apple, por las condiciones de trabajo en China? Eran condiciones infrahumanas, ¿eh? Jornadas de 12 horas, utilizaban mano de obra infantil, no tenían las condiciones de seguridad. ¿El precio del iPhone estaba reflejando el salario que se le está pagando a esos trabajadores? No, para nada. Es aquí, exacto, no, nada que ver. Por eso les pongo ese ejemplo, muchachos. Los precios no necesariamente van a expresar los salarios de los trabajadores. Entonces, vamos a tomar otro indicador, tal cual el salario. Y vamos a producirlo en donde nos salga más barato. Voy a tomar como referencia el bien A, o vamos a denominarlo bien I. Si producimos, si producimos WAL, subíndice I, ¿a qué se refiere I? I va a ser el bien iésimo. ¿Qué es el bien iésimo, muchachos? Puede ser bien en 1, 2, 3, aguacates, chicles, cuadernos, libros, lo que sea. Esa es la referencia del bien iésimo. N cantidad de bienes. Y el extranjero. W asterisco por A subíndice I asterisco. Igual, W son salarios. Vamos a igualar. WALI va a ser igual a W asterisco ALI. Agrupo términos semejantes, salarios con salarios, trabajo con trabajo. Esa sí va a quedar mi ecuación. ¿Y qué vamos a tener aquí, muchachos? Si esto nos da igual, si la cantidad de trabajo en el bien I, tanto en el extranjero como en nuestro país, es igual a los salarios que se pagan, el bien iésimo se produce en cualquier país. Puede ser en nuestro país o en el extranjero. Nos da lo mismo. Si nuestros requerimientos de trabajo del bien I
entre los del extranjero, muchachos, son mayores al salario que se paga. Es más, lo puse al revés. Este está para acá, pasa para acá. Hice mal el despeje. Perdón. Hice mal el despeje, perdón. Está. Estoy expresando mal, perdón, muchachos. Es A asterisco LI sobre A LI sobre W entre W asterisco. Igual, así queda. Este es A asterisco LI, ahora sí, perdón. Entre A LI mayor a W sobre W asterisco, ahora sí ya quedó bien. En este caso, muchachos, el bien iésimo se produce en nuestro país. Y si A asterisco LI sobre A LI menor que W sobre W asterisco, el bien iésimo se produce en el extranjero. Esta razón que estamos obteniendo aquí, esta razón expresa la productividad del trabajo en nuestro país. ¿Qué significa? Es el requerimiento de trabajo extranjero por unidad de requerimiento de trabajo nacional. Si aquí nos da 3 sobre 1, significa que se requieren 3 unidades de trabajo extranjero por una unidad de trabajo nacional. Si nos da 1/8, significa que 1 hora de trabajo extranjero equivale a 8 horas de trabajo nacional. Eso es lo que nos está expresando esta razón, la productividad de nuestro trabajo frente al trabajo extranjero. Por lo tanto, si nuestra productividad es mayor al salario relativo, pues les conviene. Somos buenos, somos bonitos, somos baratos, trabajamos mucho, nos pagan poco. Y esta es la razón por la cual se producen tantos bienes en nuestro país. ¿Qué horas son, muchachos? 7:25, sí. ¿Les parece que lo dejemos hasta aquí? O sea, nada más ver la teoría y la clase que viene, ¿vemos el ejercicio? ¿O quieren que de una vez nos aventemos el ejercicio? No, está perfecto la siguiente clase. La siguiente clase. Sí, la siguiente clase, porque ahora sí empezamos a las 6:05 y no es justo, por eso les digo. Hasta aquí le dejamos con la teoría. La clase que viene hacemos el ejercicio con calmita y ya vamos a ver lo que son bienes no comercializables. Vamos a ver, ya les voy diciendo qué otros temas vamos a ver que vienen en el examen. El modelo estándar de comercio. Sí, vamos a ver modelo estándar de comercio, que es más teórico que otra cosa, pero lo que vamos a ver de ese modelo estándar de comercio son los términos de intercambio. Ajá. Eso es lo que nos interesa ver, los términos de intercambio, porque a partir de los términos de intercambio hablamos de si se mejora o si se empeora el bienestar de un país. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, ¿dudas, preguntas, muchachos? No, maestra, ninguna. No, maestra, todo bien. Dicen todo bien. Ya déjenos descansar por piedad. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Les paso lista y ya los dejo descansar.
Entonces, ¿puedo aquí quitar el pizarrón? Sí, Miss. Profesora, yo tengo una duda. Diga, amiga. En cuanto al bien iésimo es, o sea, cualquier producto que se vaya a fabricar. Sí, cuando hacemos referencia al bien iésimo, para no poner ABC, ponemos iésimo. Puede ser zapatos, gorras, lo que usted quiera producir. Gracias. Ojo, siempre y cuando ya sean bienes o servicios o materias primas que estén destinadas al comercio internacional. Yo no estoy hablando de bienes intermedios que todavía van a ser incorporados a otro proceso de producción. ¿Sí me explico? Eso es todo lo que estamos viendo. O sea, es cualquier bien que ya está para ser vendido, ¿no? Exacto. Ok. Es que, a ver, aguas con esto, y esto es importante. Cuando hablamos de comercio internacional, generalmente estamos hablando de bienes y servicios, porque hay servicios finales. Los bienes intermedios, las materias primas, se hace un análisis aparte o con otras pequeñas excepciones. ¿Por qué, muchachos? Por decir, el petróleo. Se habla de la venta, se hacen dos análisis de la venta del petróleo, cuando es petróleo crudo y ya cuando son los productos derivados del petróleo. Entonces ahí estamos hablando del mismo bien, muchachos, pero ya transformado. Entonces se tiene que hacer un análisis doble de ese tipo de mercados. El acero. Ajá. Hablamos del acero como materia prima en bruto y ya hablamos de ella como parte de los procesos de producción de otros bienes. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ok. Entonces ya nada más les paso lista y los dejo descansar porque hoy empezamos muy temprano. Déjenme. Que jale el internet. Déjenme parar el video. Ahí voy.